Creo que una de las aportaciones más valiosas de los dueños del Estado es que obliga a mirar allí donde normalmente no miramos, porque normalmente la democracia no consiste únicamente en saber quién gana las elecciones. También consiste en comprender quién redacta las normas, quién interpreta las leyes, quién asesora a los gobiernos, quién circula entre lo público y lo privado y quién conserva influencia cuando los focos se apagan y los gobiernos cambian. Para hablar de todo ello nos acompaña Rafael Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, Rubén, por invitarme, hombre. ¿Podríamos decir que hay un poder oculto de un puñado de altos funcionarios que son capaces de tomar grandes decisiones o frenar grandes decisiones y ponerles nombres y apellidos? ¿Eso a 5, 8, 10, 15, 20 personas? ¿O eso ya se me está yendo un poco la pinza y estoy conspiranoico? Pues yo no soy nunca, nunca, porque creo que siempre la explicación más sencilla es la más cercana a la verdad, conspiranoico. Y en este caso tampoco. Hay un poder invisible porque tiene un punto aburrido, porque tiene un punto tedioso, porque a la prensa no le ha interesado, porque tampoco es sexy. O sea, que creo que esto se podía haber cubierto mejor y se podía haber contado y se podía haber auditado mejor. Eso de que haya un funcionario ante el Constitucional, un abogado del Estado que defiende al Estado ante el Constitucional, que tiene un despacho privado y que lo contrata no se sabe quién, caso real, Alfonso Ramos de Molins Sáenz de Baranda, es noticia, lo puedes mirar en su web, que tiene un despacho que dice que asesora a grandes empresas, pero no lo sabes tú, no lo sé yo, pero tampoco sabe el Ministerio de Justicia para quién trabaja. Pero insisto, igual que el consejero, el letrado mayor del Consejo de Estado, que era, digo era porque se jubiló, consejero de un banco andorrano, eso era transparente, estaba ahí. Tú te metías en la web del banco andorrano, te veías su currículum y te decía, es letrado del Consejo, letrado mayor del Consejo de Estado de la sección quinta. O sea, es que una de las partes más interesantes que a mí me parece es que todo esto es legal y se hace a plena luz del día. Por eso también me cuesta mucho hablar de un poder oculto, porque oculto Bueno, está de todo menos oculto. O sea, está en la sombra porque lo hemos decidido los demás no iluminarlo. Que este abogado del Estado, que este letrado del Consejo de Estado era consejero de un banco andorrano que estaba en la sección quinta, bastaba con mirarlo. Que una abogada del Estado era secretaria del Consejo de Mafre, bastaba mirarlo. El secretario del Consejo de Afinsa, la macroestafa de los sellos, era abogado del Estado en activo. Y en el juicio salió que había papeles de Afinsa con membrete de la Abogacía de Estado. Y eso salió allí durante la vista y a nadie le importó, a nadie, pero quiero decir, era una vista pues televisada, un macrojuicio, porque probablemente siempre hay, yo le busco la explicación de que siempre hay una cosa más importante, pues los directivos de Afinsa, la gran estafa. Por eso, lo de juntarlo todo en el libro, decir, oiga, que los conflictos de intereses de esta gente, que los pasos de la pública a la privada, que esta gente que está compatibilizando, que hay letrados de cortes con negocios privados que nadie controla mientras asesoran a los diputados y que no aparecen por el Congreso. Francisco Martínez, que está siendo juzgado por la Kitchen, es letrado de cortes en activo. Está en activo. Es que una vez que lo empiezas a ver, salen muchísimos. Inspectores de Hacienda en excedencia, todos los fiscalistas que salen en las noticias, Carlos Neira, el novio de Ayuso, es inspector de Hacienda. En excedencia, pero inspector de Hacienda. Está el presidente del TEA, del Tribunal Económico Administrativo Central, que tenía una empresa y ha sido acusado. O sea, hay muchísima gente que una vez que te empiezas a fijar, ¿no? Igual es como cuando te estás sacando el carnet de conducir que ves a todo el mundo con la L, que te parece que de repente todo el mundo lleva la L y que nunca te habías fijado. Pues una vez que tienes este chip, ves altos funcionarios en las noticias, siempre al borde, pero yo insisto, creo que es culpa, bueno, culpa o responsabilidad de la prensa que no ha querido mirarlo. Por eso a mí me cuesta hablar de poder oculto cuando muchas de las cosas bastaba con mirarlas. Que la secretaria del Consejo de Mafre es un cargo, no es un cargo público en el sentido de que se nombre o dependa de los ciudadanos, pero que está el Consejo de Mafre está en la web y que la secretaria era abogada del Estado en activo, se podía saber. Ahora, casualmente, hemos ido para atrás. La última relación, como cada 10 años así, el Ministerio de Justicia publicaba la relación de abogado del Estado. Pues salía el nombre, la fecha en la que sacaron la oposición, su destino, si estaban en activo, en excedencia o en servicios especiales.
Bueno, en la última relación publicada este año ya no incluye dónde están, ni si están en activo o en excedencia. O sea, hemos ido hacia atrás. Esto con un gobierno progresista, por protección de datos, esos cálculos de que el 40% están en excedencia, ya solo lo vas a poder hacer si conoces a alguien dentro de la abogacía y te lo pasa. O sea, encima Bueno, vamos hacia atrás. pero sí, no sé, pensamos en, digo, por insistirte en ir a nombres, a un grupo de nombres especialmente poderosos, porque si pensamos en los principales empresarios, en los empresarios más poderosos del país, se nos vienen a la mente Florentino Pérez, Ana Botín, Amancio Ortega, hay un grupo de empresarios que todos tenemos en mente, ¿no? Florentino Cinco, Pérez, 10, por eso Florentino Pérez, con un abogado del Estado, Chiquín del Valle al lado, en ACS y en el Real Madrid con Catalina Miñarro Brugarolas. Amancio Ortega, que tenía a Pablo Isla, que era abogado del Estado, que es abogado del Estado de CEO. Ana Botín, Jaime Pérez Renovales, que fue secretario general de presidencia con el PP, vino del Santander y pasó de secretario general de presidencia a secretario del Santander de un día para otro. Fíjate, los que han nombrado, siempre al lado hay un abogado del Estado. y has nombrado a tres abogados del Estado, especialmente poderosos. ¿Tú podrías definir quiénes son los cinco altos funcionarios con más poder en España? Uf, no me siento capaz, Mira, porque hay un nombre, claro, hay un nombre que me ha llamado Rafael mucho la atención, ¿no? De tu libro, José Manuel Serrano Alberca. Ese es un perfil, creo, especialmente interesante por lo que puede hacer y por lo que ha hecho y por lo que hará. Vamos a hablar un poco de él y a ver si luego salen algunos nombres más especialmente potentes. claro, no, no, si yo nombres, el libro está lleno de nombres, no me he cortado nada, no he hecho Sí, sí. una cosa que no quería hacer era un libelo muy español, español en el sentido de insinuar muchas cosas y decir un abogado de pelo cano que conduce no sé qué, Sí. como, joder, que es un Marvin, ¿no? De yo sé muchas cosas, pero no las cuento, ¿no? Eso que dice, no hay medios periodísticos de yo valgo más por lo que callo que por lo que sé y lo que tengo atado, lo he contado. Y hay Bueno, pues cosas que digo que no las puedo contar. porque en el Pero caso de Serrano Serrano, Alberca entiendes que su historia, digamos, era fundamental para entender la tesis claro, general pero de tu libro, ¿no? claro, Serrano Alberca es el letrado de Cortes de la ponencia constitucional. Es el que junto a Rubio Llorente se reúne con los diputados de la ponencia constitucional, con Pérez Barba, Soletura, Fraga, Miguel Herrero Miñón, Guerra, Pere Llorca, y es el que les asesora en la ponencia constitucional. Pues eso, allí todo el mundo dice que había mucho nivel, mucho debate jurídico, muchos. Y el que levantaba las actas y el que traslada eso y el que lo redacta y el que está, pero estaba con ellos codo con codo. De hecho, él en su despacho en Alcobendas tiene una foto con ellos en un retiro en Gredos y está él y es una foto muy bonita ahí a la entrada. Entonces, Serrano Alberca fue letrado de Cortes, ya está jubilado mucho tiempo, y tenía un despacho de abogados súper importante en Alcobendas, de donde es él, su familia tenía muchísimo suelo y Serrano Alberca, su despacho, consiguió cambiar toda la teoría de las expropiaciones en España, siendo funcionario, funcionario de las Cortes, porque tradicionalmente los letrados de Cortes, después de unos años, conseguían la compatibilidad y trabajaban desde su despacho. Eso era así, lo de Francisco Martínez, que es Íñigo Méndez de Vigo, el letrado de Cortes, Ignacio Astarloa, que fue secretario de Estado de Seguridad con el gobierno de Rajoy, es letrado de Cortes. Entonces él tenía un despacho y cambió toda la teoría de las expropiaciones, aumentando muchísimo el precio, o sea, a favor de los expropiados. Pero claro, especialmente en Madrid por las radiales y por Barajas. Los expropiados, entre los que en ese momento estaban Juan Abelló, la familia Franco, la familia Serrano Súñer, y eso nos ha costado a los contribuyentes como 3.000 millones de euros. Y él daba entrevistas y lo explicaba, y siempre se presentaba como abogado. Y yo, que ya estaba escribiendo esto, decía, me abogado y funcionario en activo. Funcionario de las Cortes, pero vale, no de la Administración General del Estado, las Cortes es un poder independiente, entonces él, siendo funcionario de las Cortes, podía pleitear contra la Administración y sacarnos, digo sacarnos a los contribuyentes 3.000 millones. Ole por él como abogado, pero quizá creo que deberíamos haber puesto el foco ahí, que alguien debería decir, bueno, pues por lo menos no le paguemos su sueldo, no le paguemos otro sueldo, ya que se está haciendo en millonario, ya ha ganado muchísimo dinero y ha hecho millonaria a mucha gente. Pues eso, que era y por eso digo que era transparente, porque hay entrevistas con él diciendo: "Yo he cambiado, esto no se podía valorar a suelo de patatal", y entiendo que sus clientes estarán muy contentos. Hubo unas monjas que habían heredado un terreno a las afueras de Barajas,
una mujer muy creyente que les dejó a las monjas, y la expropiación de ese terreno fueron 80 millones de euros. Y hemos pagado 80 millones de euros en plena crisis por la teoría de Serrano Alberca, avalada por los jueces, con los que él tenía buena relación, y era funcionario activo, funcionario de las Cortes, pero funcionario. Entonces, y él salía entrevistado como funcionario. Entonces, es el prestigio de tener la tarjeta del Reino de España y a la vez ganar muchísimo dinero yendo contra la administración, contra lo público, contra los contribuyentes. Pero tu idea en este caso concreto es que este señor que ejerce de abogado simplemente por su prestigio como funcionario público ante los jueces provoca más credibilidad en sus tesis, o es que hay movimientos dentro de los gobiernos para cambiar normas y que puedan provocar determinadas interpretaciones jurídicas. Bueno, en este caso fueron los tribunales los que le dieron la razón. Obviamente, él estaba muy bien conectado y yo no tengo la capacidad para decir si jurídicamente hay quien ha dicho que es un disparate, pero eso lo validó el Supremo, lo validó todo el mundo, nos costó una millonada y él estaba en las Cortes, él no trabajaba en el gobierno. Claro, yo lo que dice, no, si yo en el gobierno yo no trabajo, yo llevaba una comisión menor, pero se conocen todos, se saludan, está ahí y le daba él, hay entrevistas suyas en televisión hablando cuando el rey abdicó como experto jurista, claro, ahí no sale como abogado de en expropiaciones, ahí sale como letrado de la ponencia constitucional, que tiene mucho más prestigio. Entonces lo tenía todo y le estábamos pagando a los contribuyentes a la vez un sueldo como letrado de Cortes por la mañana y por la tarde él estaba sacándonos 3.000 millones de euros eh, en su despacho privado, que eso se arreglaba muy fácil obligando, bueno, no sé cómo de fácil, pero obligando a cambiar la ley, diciendo, bueno, que se vaya a excedencia no puede ir contra nosotros, que es una cosa que creo que la mayoría de contribuyentes podría entender y ninguna empresa toleraría tener a alguien ni en excedencia ni en activo. Tú estás en una empresa y te vas a una excedencia, y dices, bueno, te vas a una excedencia, pero no puedes ir contra mí. Un periodista que trabaja en el país no se puede coger una excedencia y irse al mundo a escribir, a poner a parir al país. No lo consentiría nadie. Bueno, pues esto es lo que estamos consintiendo todos los días. Digo administración, pero en realidad son las administraciones, porque le pasa a todas. Y todo esto evidentemente es legal. No hay ningún tipo de irregularidad en que Es legal, que eso, acapares prestigio y luego lo utilizas para, bueno, pues provocar claro, mayor a los empatía, periodistas lo que más, credibilidad. claro, a los periodistas lo que más nos gusta, y a mí también, es destapar ilegalidades, ¿no? Pillado, ¿no? Que hemos pillado a este, destapado un caso, pero en este caso lo que lo hacía más interesante, y creo que era todo legal, porque entre otras cosas las normas las hacen ellos y las supervisan gente que trabaja con ellos y que no te va a llevar, no vas a ganar nada enfrentándote a ellos. Entonces todo es legal, todo se puede hacer y entonces casi la pregunta dice, bueno, ¿y esto por qué es legal? Pues porque a nadie le ha importado. Y yo creo que el fenómeno, y por eso lo de juntarlo en un libro y contar muchos casos, decir, oiga, que esto no es uno o dos, no sea la mayoría, pero desde luego no son uno o dos, ni es un caso aislado, no es un letrado de corte pillado que tenía un esto, es que es legal y bastante extendido. em, 3.000 millones de euros de afección a los ciudadanos, la capacidad de Hablo de ejercer, memoria, pero hablamos de sí. miles de millones. En las renovables, los abogados del Estado en excedencia están pleiteando contra sus compañeros en miles de millones. Solo un caso, mira, el otro día, ese no está en el libro porque me enteré después, porque a raíz del libro me está llegando mucha información. España tiene un montón de arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables del gobierno de Rajoy y de Zapatero. De Zapatero y de Rajoy en ese orden, cuando llega la crisis, empiezan a recortar a todo el mundo y también recortas a las renovables. Los fondos internacionales pleitean contra España en Nueva York o en Estocolmo y fichan, pero a veces fondos soberanos y empresas públicas alemanas y fondos soberanos del Golfo, fichan a abogados del Estado en excedencia. Que el despacho Uría, por ejemplo, no quiso llevarlo. Y el presidente de Uría me decía, es que eso es como ir, nosotros interpretamos que era como ir contra España para que saquen los fusilamientos del 2 de mayo del Prado o el Guernica del Reina Sofía. No podíamos ir contra el Reino de España en Nueva York. Bueno, pues esto lo cogieron mayoritariamente abogados del Estado. España creó un departamento de arbitrajes internacionales para defenderse.
que es el único país junto con Canadá que lo tiene. Bueno, pues de esto ha pasado pues 10 años desde que empezaron los arbitrajes, pues uno de los que era jefe, abogado del Estado, jefe de ese departamento de arbitrajes internacionales, ahora ha presentado en Nueva York un arbitraje en nombre de una empresa minera australiana, Berkeley, que quería abrir una mina de uranio en Salamanca, un arbitraje contra España. Solo ese arbitraje reclama 1.000 millones de euros. Y es un abogado del Estado en excedencia que tiene su plaza. Si le sale bien, imagínate lo que ganará él y lo que nos costará a nosotros. Y si le sale mal y gana España, él cobrará sus honorarios y si no le funciona esto, volverá a la abogacía del Estado y pedirá plaza, no le destinarán en arbitraje, le destinarán a otro sitio, pero tiene la plaza garantizada. Entonces sería una reforma muy sencilla, y bueno, si me reclamas 1.000 millones de euros en Nueva York, 1.000 millones de euros, pues pierdes tu plaza, no pasa nada, tan amigos y te vas, pero no puedes volver, pues no ha pasado. No me acuerdo el nombre, lo publiqué el otro día, pues está reclamándonos 1.000 millones de euros en Nueva York. Oye, ¿y hay algún caso palpable de un alto funcionario que haya influido en la elaboración de una norma para beneficio de empresas para las que trabaja o ha trabajado después? Bueno, lo que hay son casos de gente, había unos abogados del Estado que hicieron entre comillas, pero que asesoraban en la ley de puertos, Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, como verás doy nombres, lo que pasa es que son nombres Sí, sí. que no suenan y que Que no, ellos que no llevaban. le suenan a casi nadie y entonces Claro, no se por eso, pero escandaliza uno al no, escucharlo. lo digo que muchas veces no digo los nombres, pero porque no suenan, no porque yo tenga Sí, ningún sí, sí. problema, porque lo tengo todo documentado y el libro está lleno de nombres para que le interese. Ellos, con Álvarez Cascos en Fomento, me parece que fue, desde luego fue con el gobierno de Aznar, hicieron una reforma de la ley de puertos, claro, porque el abogado está participa mucho en la ley, y luego se fueron a un despacho privado a asesorar a empresas portuarias relativo con las concesiones en puertos. Entre otros, reclamaban al Estado cientos de millones por la reforma del puerto del Musel, que tuvo un escándalo por unos sobrecostes en los que estaba ACS, Acciona y Sato, hablo de memoria, y eso lo llevaban ellos. Y si es que si ve la prensa económica, cada dos por tres sale los abogados del Estado de la Secretaría de Estado de Energía, acaban todos si no en eléctricas, en consultoras que luego los contratan las eléctricas, porque esa es otra. Tú te puedes ir a Price y Price trabaja para Iberdrola, no te vas directamente. Y eso es Y el que está, claro, ¿hasta qué punto el que está trabajando en la Secretaría de Estado de Energía no está pensando en su futuro, en irse? Porque esa salida la tienen ahí, al 40%. Cuanto más regulado es el sector, más fácil es que te vayas y que te llamen y que te multipliquen el sueldo por 4 o por 5. Ahora ha salido, que lo ha publicado el periódico de Cataluña, Rosa Seoane, que era la abogada del Estado jefe de lo penal durante el proceso, que sustituyó a Edmundo Val, llevaba el caso Plus Ultra defendiendo a la SEPI, diciendo que se había hecho todo bien, se fue a la privada y ahora quería defender a uno de los acusados. Y es de las primeras veces que le han dicho que no se puede, que los tribunales han dicho, oiga, si usted estaba en la administración y sabe todo lo que se cocía ahí en la SEPI, ¿cómo va a ser abogada ahora por lo privado? Porque hasta ahora estos temas, en este caso debe ser muy flagrante por haber llevado el mismo caso. Y Tono Calleja lo ha estado publicando y le han dicho que no, que yo hablo mucho con Tono, es muy amigo mío, me ayuda para el libro, y le digo, joder, qué bien que empiecen a saberse estos casos. El otro día a Carmen Calvo le preguntaban por los letrados del Consejo de Estado y sus compatibilidades y decía que lo iban a estudiar y le preguntaban por el libro. O sea, dice, bueno, lo van a estudiar, algo es algo. El Consejo de Estado, que presume de tener 500 años, se ha dado cuenta ahora de que tiene letrados del Consejo de Estado haciendo negocios en horario, porque ellos, el Consejo de Estado, es que es fascinante. Ellos, los letrados del Consejo de Estado, ni siquiera tienen despacho en el Consejo de Estado. Ellos no van, ellos tienen que ir los jueves, ellos trabajan en sus despachos. Había uno que trabajaba en el Consejo General de la Abogacía Española, donde cobraba 10.000 euros al mes. Y aparte, colaboraba con un despacho de abogados al que derivaba pleitos del Consejo General de la Abogacía Española. Letrado del Consejo de Estado, trabajaba en el Consejo de la Abogacía, tenía un despacho. Bueno, en el Consejo de la Abogacía tuvo un conflicto laboral con un abogado del Estado y le hizo fichar. Dijo, bueno, pues aquí tienes que venir todos los días, nada es un contrato externo, si estás aquí tienes que venir y fichar. De esto no hace tanto tiempo, o sea, no estoy hablando de una historia remota. Y avisaron al Consejo de Estado, oiga, que tenemos aquí un alto funcionario que está fichando aquí.
Y el Consejo de Estado dijeron que les parecía perfecto, que yo no tenía problema, que con que fuera los jueves por la mañana, ya está. Por eso lo de título Los dueños del Estado, porque ¿quién puede hacer eso? Pues el que manda, ¿no? En el Consejo de Estado, los consejeros permanentes, que es una figura que tiene unos 80 años de media, 79 años de media, se van a enfrentar a esto, se van a meter ahí a reformar esto, te vas a enfrentar a tus letrados del Consejo de Estado. A mí alguien me dijo, Bismarck decía que Prusia no tiene un ejército, sino que un ejército tiene a Prusia. Me dijo, en el Consejo de Estado es lo mismo. El Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado. Entonces, por eso de ahí y otras cosas era, bueno, es que el que manda es el que puede hacer eso, el que es el jefe, ¿quién es el jefe? ¿El que formalmente manda o el que puede trabajar desde su casa, cobrar 10.000 euros en otro sitio y estar fichando y aparecer por aquí los jueves por la mañana? Oye, hay una persona de esos de los que mandan, que tú comentas en el libro, uno de los muchísimos nombres que sacas, que tiene una enorme influencia a la hora de la confección de normas, ¿no? De leyes, que es Enrique Arnaldo. Háblame un poco de él. Pues Enrique Arnaldo, que es magistrado del Constitucional y de alguna forma líder de la mayoría conservadora, eh, era durante muchos años eh, letrado de Cortes. Él no es de familia bien, no es de familia de juristas, y conseguía ser a la vez letrado de Cortes, tenía un despacho junto con otro letrado de Cortes que montó Ramón Entrena, en el que hacía trabajos para empresas públicas de administraciones, siempre de administraciones del PP, por ejemplo, la Televisión Balear con Matas. Luego él contrató a Jaume Matas, que le facturaba por hacer informes. Muy curioso, porque él trabajaba en las Cortes como funcionario y luego facturaba a la Televisión Balear, por ejemplo, por hacer informes sobre la tramitación de leyes, que se parece bastante a su trabajo como funcionario. Pero a la vez era catedrático en la Rey Juan Carlos, la universidad que creó el PP, y a la vez era profesor en el Centro Adscrito a la Complutense Cardenal Cisneros, donde dio clase y Pablo Casado se sacó la carrera a toda velocidad cuando le echaron de ICADE o en ICADE no aprobaba, y Esperanza Aguirre le dijo que se tenía que sacar una carrera, pero además, porque era muy amigo de Miguel Cardenal, que era secretario de Estado para el Deporte con Rajoy, hijo de Jesús Cardenal, el fiscal general del Estado en la época de Aznar. Miguel Cardenal fue secretario de Estado para el Deporte y, como se conocían de la Rey Juan Carlos, le hizo presidente del Tribunal Administrativo del Deporte. Entonces conseguía ser letrado de Cortes, tener un despacho privado, catedrático de la Rey Juan Carlos, profesor en el Centro de la Complutense y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, el Tribunal Administrativo del Deporte donde se ven las sanciones deportivas, donde sí, a él le gustaba mucho. Entonces, al ejemplo, yo lo he tratado y Arnaldo es encantador, es muy simpático. No sé cómo le habrá sentado el libro, si le ha llegado. Y él dice que es que su vida es trabajar. Dice, bueno, ya, pero yo tengo un trabajo y a veces me meto en fregados como escribir un libro y siento que ya voy justo y que lo estoy haciendo mal. Mi día tiene 24 horas. No sé, hay mucha gente con una capacidad, pero es un ejemplo perfecto y por eso también tiene un capítulo de cómo y él trabajaba para, pues eso, para administraciones, para empresas, la Radio y Televisión Balear y para otras. Y en el hearing él tuvo una audiencia para ser nombrado magistrado del Constitucional y O'Donnell Orza del PSOE le sacó todo esto, pero tampoco pasó nada, ¿eh? O sea, él está ahí le sacó que sí cumplía la compatibilidad de las Cortes, él dijo que sí, y ya está. Y Arnaldo, nombrado con el voto del PSOE tras el acuerdo con el PSOE y PP para renovar el Constitucional, pues está de magistrado en el Constitucional y no descarto que quizá en algún momento pueda ser hasta presidente del Constitucional. Y hay otra cosa en el libro que comentas que también me parece especialmente relevante, y es la teoría de los sistemas generales, ¿no? Y por qué tuvo un impacto económico tan enorme. ¿Eso cómo funcionaba y quiénes fueron los beneficiados? Esto es lo de Serrano Alberca, lo que él llamó la teoría de los sistemas generales, de que si te expropiaban un patatal, si eso servía, estaba dentro del año 50 o cerca de Barajas o para una radial y eso aumentaba el valor del suelo, en realidad te tenían que pagar por lo que iba a valer en el futuro. Y eso aumentó el precio y ahí pues se beneficiaron
pues mucha gente normal que tenía terreno en el sur de Madrid, en el norte, los del norte solían ser más ricos, o a las salidas, pero también pues Juan Abelló, eh, los Serrano Súñer, los Franco, hubo mucha gente de mucho dinero que gracias a esa teoría de Serrano Alberca, que era el letrado de Cortes en activo, consiguió, ideó y consiguió que triunfara en los tribunales. Hey, 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 the truth will